Entonces, el tema de hoy es paralelismo de tareas. Y pues espero que al final de la clase quede claro qué es eso, porque hacer eso es todo lo que hay que hacer en el taller 5, hacer paralelismo de tareas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a primero con un ejemplo ilustrarlo, con un ejemplo de ordenamiento, y luego vamos a ver cómo ese paralelismo de tareas se aplica para programar las funciones de alto orden map, reduce y scan que son tan utilizadas en programación funcional. Eso quiere decir que si logramos hacer map, reduce y scan paralelos, quiere decir que donde hemos escrito cosas con map, con reduce, podemos paralelizar fácilmente. Entonces, por eso va a ser los ejemplos de paralelización. Pero el ejemplo del proyecto de taller pues, es un ejemplo nuevo que después dominamos. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo de ordenamiento, que vamos a hacer el merge sort en paralelo. No sé si alguna vez han implementado el merge sort. El merge sort consiste en hacer lo siguiente. Tengo que ordenar un vector. Entonces, la idea es coger las dos mitades de ese vector y en paralelo ordenar cada uno. Y luego mezclarlas. Eso es, digamos, en paralelo o en secuencial, ordenar cada uno y luego mezclarlas. El secuencial es hacerlo en secuencial, ordeno un pedazo, ordeno el otro y luego los mezclo. El paralelo es ordeno los dos en paralelo y luego los mezclo. ¿Sí? Pero el ejercicio es el mismo, la única diferencia es que en un caso lo hago en paralelo luego y en otro caso no hago en paralelo nada. ¿Sí? Ese es el algoritmo de ordenar vectores. Obviamente, si el vector es de tamaño 1, entonces no tengo nada que hacer, es el caso base. Si es de tamaño 1, pues le devuelvo el vector como está. Si el vector tiene ya más de 1, entonces lo divido en 2, ordeno cada pedacito y luego lo mezclo. Eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Cierto? Entonces, vamos a tratar de escribir una función merge sort paralelo que toma un arreglo V y un nivel de profundidad de, bueno, una cosa que advierto, hasta ayer las transparencias que había aquí tenían otro algoritmo aquí de merge sort paralelo. Lo hacía con arreglos y lo que estaba ahí estaba como con variables mutables. Entonces yo ayer lo cambié y lo puse solo con variables inmutables. Y de hecho, para lo que quiero hacer funciona muchísimo mejor. Ahorita les digo qué me pasó el semestre pasado cuando lo hice. Por eso lo cambié. Entonces, el método merge sort par va a tomar un arreglo V que realmente en escala existen estructuras mutables e inmutables. Nosotros hemos tratado de trabajar siempre con inmutables. La estructura inmutable de arreglo se llama vector. La estructura mutable de arreglo se llama array y ni siquiera es de escala, sino que la trae de Java. Entonces vamos a trabajar esta primera parte con un vector que es inmutable. Bien, y un nivel de profundidad del paralelismo, ahorita van a ver qué es el nivel de profundidad, que se llama Max-Torf, y finaliza devolviendo un arreglo ordenado con los mismos elementos de B. ¿Sí? Y pues este va a ser como la interfaz. Merge sort recibe cuál va a ser la máxima profundidad a la que va a trabajar, a qué profundidad empieza, que es 0 normalmente, el vector que hay que ordenar y devuelve el vector ordenado. Entonces, ese es el, el algoritmo que queremos implementar, pero obviamente primero queremos implementar el secuencial. Entonces, vamos a implementar el secuencial. Entonces, aquí está. Entonces, vamos a correr las cosas aquí abajo. Entre otras porque vamos a medir tiempos y insisto, yo no logro medir tiempos aquí en esta interfaz de IntelliJ IDEA. Tengo que medirlos aquí abajo porque aquí arriba no puedo. No sé si ustedes pueden. Si alguno sabe cómo resolver ese problema, me cuenten. Yo no sé cómo resolverlo. Cada que lo llamo, me sale un error allá, no puedo. Pero aquí funciona perfectamente. Luego es un problema de esta interfaz que no sé cuál es. Bien, entonces vamos a usar nuestras primitivas ¿cómo llaman? Nuestras abstracciones paralelotask que vienen aquí en común. Vamos a usar una utilidad para generar números aleatorios y generar vectores grandes.
y vamos a utilizar escalameter para medir tiempo. Entonces, eso es lo que importo aquí. Y ahora vamos a hacer el algoritmo. Entonces, el algoritmo merge sort secuencial. Como lo ven aquí, es muy sencillo. Recibe un vector y devuelve un vector. El vector que recibe está desordenado y el vector que devuelve es ordenado. ¿Qué hace? Llega y se averigua cuál es la longitud del arreglo y lo divide por 2. Y pregunta si la longitud del arreglo es menor o igual que 1, pues ya no hay nada más que hacer. El arreglo ya está ordenado. Entonces devuelve el arreglo como estaba. Pero si es mayor o igual que 1, entonces ¿qué hace? Llama a merge sort secuencial con el primer pedacito entre 0 y m. M es la mitad. Llama al merge sort secuencial con el segundo pedazo entre m y n. Y luego mezcla esos dos arreglos, este que ya viene ordenado y este que ya no arreglado, en uno solo, que es el arreglo ordenado total. ¿Listo? No importa si es impar, entonces uno queda con, no importa, uno queda con 5 y otro queda con 6. No pasa nada. O sea, no, en ninguna parte de este algoritmo va a depender de que los arreglos tengan el mismo tamaño. Entonces uno dice, es más, el arreglo se puede partir en un pedazo de 5 y un pedazo de 8, si es de 13, igual funciona. Lo que pasa es que entre más parejo se parta, más rápido es el algoritmo. ¿Sí? Usted puede partirlo en uno de uno y uno del resto, y uno de uno y uno del resto. Pero entonces no vale la pena porque entonces siempre está ordenando el resto, o sea, va a ser más demorado que si lo parte por mitades. Pero igual funciona. Bien. O sea, miren, el algoritmo es muy sencillo. Es recursivo, pero es recursivo de árbol, ¿cierto? Porque hace dos recursiones, esta, y luego mezcla esas dos cosas. Bien. Ahora, ¿qué hace el merge? Entonces, merge sort secuencial, ya saben lo que es. Merge es lo único que me falta explicar. Entonces, el merge coge dos vectores. Le voy a hacer un dibujito aquí. El merge coge dos vectores ordenados y los mezcla. Entonces, si yo tengo un vector aquí ya ordenado y tengo otro, bueno, perdón por el pulso de maraquero ahí, pero bueno, y tengo otro, y los voy a ordenar, entonces, este viene ordenado y este viene ordenado, entonces, el resultado va a salir aquí, es uno con todo, aquí había 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, entonces aquí hay 11 espacios, ¿cierto? Porque ahí sí hay 11 elementos en el total. Entonces ahí hay 11, no importa. Entonces, ¿cómo mezcla uno, no? Como este es el menor y este es el menor de aquí. Entonces, pues, ¿qué hace uno? Simplemente mirar cuál es el menor y lo pone aquí. O sea, y entonces después le falta, si fue este, entonces le falta mezclar todo este pedazo de aquí con todo este pedazo de aquí. Y vuelve y mira cuál es el menor. Y si el menor es otra vez este, entonces pasará la batuta aquí y le faltará ordenar todo este pedazo de aquí con todo este pedazo de aquí. Cuando este funcione, entonces moverá para acá y así. Entonces, al final, ¿qué es lo que uno hace? Mira cuál es menor de los dos, lo pone de primero, y luego hace el mismo merge entre lo que queda de aquí y lo que queda de aquí. Y ya, así de sencillo. Entonces, ese es el merge. Merge, me averigua la longitud del primer vector, la longitud del segundo vector. Si alguno de los dos es 0, devuelvo el otro. Quiere decir que ya no hay nada que mezclar. Si la longitud de uno es 0 o la longitud del otro es 0, devuelvo el otro. Y si no es 0 ninguna de las dos, entonces hay uno en la posición 0 del 1, hay uno en la posición 0 del 2, los comparo, y si el primero es menor que el segundo, entonces el primero queda de primero, y lo mezclo con el resto del primero más el segundo. Si no, entonces el que queda de primero es el segundo, y lo mezclo el primero con el resto del segundo. Y ya. Ese es mi merge. De nuevo es recursivo, este sí es recursivo lineal, porque después de mezclar hace alguna otra cosa más. Pero es recursivo lineal, no es de árbol porque no hace sino una mezcla recursiva. ¿Listo? Es el algoritmo de mezclar, entonces vamos a correrlo. Estos algoritmos se pueden probar que funcionan por, por inducción, ¿cierto?
fueron construidos para que funcionaran. Y ahora vamos a usarlo. Entonces, para usarlo vamos a crear un generador de variables de números aleatorios. Vamos a decir que quiero que me llene, bueno, aquí dice siempre, ¿verdad? Aquí le digo que me llene un vector de, voy a decirle 10 elementos para que lo veamos bien, 10 elementos, al azar, entre números entre 1 y 1000, ¿verdad? Pues ahí están. Y si yo, ¿cómo se llamaba mi algoritmo? Se llamaba merge sort secuencial. Entonces, si yo llamo el merge sort secuencial con ese elemento, si lo llamé B, ¿no? Con B, entonces me devuelve el algoritmo, el vector ordenado. ¿Sí? Igual pasa si lo que hago es decirle que me llene, que me haga un vector de 10.000 elementos. ¿Sí? Y le digo que lo ordene. ¿Sí? ¿Sí? Es que como los números eran entre 1 y 1000, entonces hay muchos repetidos. Pues son 10.000 números entre 1 y 1000, tiene que haber repetidos, no puede no haber repetidos. Pero bueno, hay que ordenado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hacemos con el merge sort secuencial. Entonces, ese es el merge sort. Entonces, ahora la pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿y podría hacerlo más rápido? ¿Puede paralelizarlo primero que todo? Entonces, vamos a usar una técnica que se llama paralelización de tareas. ¿Dónde podría yo paralelizar eso? Pues aquí que yo llamo a merge sort y a merge sort, en lugar de llamar al uno y luego al otro, como funciona en esta evaluación, podría llamar a los dos en paralelo. Entonces, ese es el merge sort paralelo, que lo que hace es decir que en paralelo averigüe el vector 1 y el vector 2, en paralelo haga el merge sort del uno con el merge sort del otro. Ya les digo la profundidad y eso. Y luego de que tiene el resultado, los mezcla. Prácticamente es lo mismo. La única diferencia es que puse un paralelo donde no había paralelo. ¿Sí? Ahora, resulta que los algoritmos paralelos casi siempre uno termina, digamos que si uno solo lo hace paralelo, entonces termina paralelizando hasta ordenar un arreglo de 2 elementos, de 5 elementos, que realmente el costo de paralelizar y gestionar la paralelización y paralizar es mucho más que simplemente hacer uno secuencial. Entonces casi siempre uno tiene un umbral donde dice, cuando son más pequeños que esto, yo ya no paralelizo, sino que hago secuencial. Y si son más grandes que eso, sí hago paralelo. Entonces, es una manera de hacerlo es con la profundidad. Entonces, el max prof es la profundidad, es cuántas veces voy a dividir el arreglo. ¿Sí? Porque si yo empiezo y digo el arreglo, lo divido en dos, listo. Pero ese, ¿cuántas veces lo divide? Max 2. Entonces, ¿hasta cuánto llega la profundidad? Se va formando como un árbol de arreglos. Entonces, la profundidad tiene que ver con eso. La máxima profundidad. Y prof es la profundidad con la que empiezo, que siempre empezaré con 0. Entonces lo que hice fue crear una función merge sort par que tiene dos parámetros, max prof int, otro prof int, y es esto con esto la que me devuelve el que ordena vectores. ¿Sí? Esto aquí utilicé currificación para que, pues ya les voy a mostrar. Entonces, este max prof es la profundidad máxima y este prof es la profundidad con que empieza. Entonces, fíjense lo que uno hace aquí. Entonces, de nuevo, lo mismo, divide en dos el arreglo. Si la profundidad en la que voy es mayor que la máxima, entonces hago el secuencial. No hago nada más. Si no, entonces parto en dos, hago dos paralelos, el slice del 0 a m y el otro. Solamente que entonces le digo que lo mande con profundidad más 1. O sea que esta segunda partición le digo su profundidad ya va en 1. Y la tercera vez que parta algo lo hará con profundidad 2 y así. Entonces, de manera que él algún día pasa la profundidad y deja de hacerlo paralelo y hace secuencia. Max Prof no lo cambio, se queda siempre igual. Y aquí lo que digo es cuál es el pedacito que tengo que ordenar, el de 0 a m o el de m a m. ¿Listo? Y entonces, este es el paralelo. Y entonces, mm, entonces,
Entonces, ¿cuál es el merge sort paralelo? Voy a ponerlo aquí. MSP es el merge sort paralelo, lo voy a llamar, con profundidad, digamos, 6 y que empiece en 0. ¿Sí? Ah, me faltó una T, creo. Ah, bueno, entonces él dice, me falta decirle, y aquí no lo aplique, pero conviértalo a la función. Entonces, MSP ya es la función que hace el metro paralelo con profundidad 6. Entonces, ahora sí puedo hacer MSP de B. ¿Sí? Entonces, ahí va a dar lo mismo. Lo que me interesa ahora ver es si gané tiempo o no gané tiempo, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar eh, por verlo con arreglos pequeños. Hagamos uno de 10 y hagamos el merge. Entonces, quiero medir tiempo. ¿De acuerdo? Para medir tiempo, lo que tengo que hacer es hacer esto. A ver, aquí el tiempo secuencial. Entonces, llamo al escalameter punto, diciéndole que mídame el tiempo, pero haciendo calentamiento y todas esas cosas. Fin, me demoré. Y hago lo mismo para el paralelo con el mismo vector. Fíjense que el vector no ha sido ordenado, ¿no? O sea, si yo aquí pregunto quién es B, B sigue siendo el vector desordenado, porque él no es que haya cogido el vector y haya ordenado en sí mismo, sino que devuelve otro vector que tiene los mismos valores, pero ordenado, porque estamos usando variables inmutables. Si usáramos mutables, sería el mismo vector el que hubiera cambiado. Tendría que tener cuidado entonces de volverlo a poner como estaba al principio para poder usar el otro. Pero aquí no tengo que tener cuidado de eso, simplemente voy a hacer merge sort paralelo del mismo vector. Ah, pero lo que quiero es el tiempo, mejor dicho. Y si hago sec.value sobre par.value, me devuelve la aceleración, 0.04, o sea que no ganamos nada, ¿sí? Pero era un arreglo de 10. Vamos a hacer un arreglo de 100. De 100 elementos. Y vamos a hacer las mismas dos cositas. ¿Qué hizo? Ah, qué bruto. Era esto lo que quería hacer. 0,7. Todavía no es 1, pero ya está más cerquita de 1. Entonces hagámoslo con un vector más grande. Y así uno empieza como a mirar a partir de cuándo esto vale la pena. ¿Sí? Porque para realizar no vale la pena a partir de cualquier valor, ¿no? Cuando las cosas son muy grandes. Cuando son muy chiquitas casi nunca vale la pena. Sec. 2.1. ¿Sí? Ya valió la pena. Y ahí en adelante va a valer la pena. Digo yo. 5.2. ¿Sí? O sea que realmente para realizar acelera las cosas. Y la cosa es muy sencilla, es ver qué cosas puedo hacer al tiempo,
porque lo que pasa aquí no depende para nada de lo que pasa aquí, lo que sucede aquí no tiene nada que ver con lo que sucede aquí. Bien, el semestre pasado, cuando di esta clase, con el algoritmo que tenía aquí, siempre daba mejor secuencial que paralelo. Con cualquier número, y lo ponía grande y seguía dando mejor. Y digamos, esta vez dije, voy a ver por qué fue que pasaba eso, pero yo ya entendí, bueno, digamos que no, todavía no puedo decir por qué me pasaba eso allá, pero puedo saber qué era lo que estaba sucediendo. Primero que todo, que no estaba haciendo funcional, sino que estaba haciéndolo sobre un arreglo y quedaba en el mismo arreglo y usaba copias del arreglo y no sé qué. Y, y esa mezcla de estado con esto no funcionó, pero tenía un problema. Y es que cuando uno hace eso así, eh, tiene que asegurarse que el pedazo de arreglo que está trabajando por aquí no tiene nada que ver con el pedazo de arreglo que está trabajando por aquí. En cambio, aquí uno no se preocupa de eso porque las cosas son inmutables. Pero bueno, entonces, si tienen la versión de transparencias del año pasado, pues pruébenlas y mírenlas, pero esas todavía yo no he entendido por qué es, o sea, hago la misma cosa, pero hay algo en la implementación que está mal, que no lo he logrado encontrar, que se tira la paralelización, ¿sí? O que hace que siempre sea mejor hacerlo secuencial. Pero este es el tipo de cosas que suceden cuando haces las cosas en paralelo. Y ese es el tipo de cosas que les va a pasar en el taller y en el proyecto. Pero también puede pasar, de hecho en el taller creo que va a pasar con alguno, que digan, no, definitivamente secuencial es mejor que paralelo, tal cosa. Pero las otras cosas sí salen mejor en paralelo. Ese es el análisis que hay que hacer. Para que uno decida hacer paralelismo, tiene que saber que va a ganar aceleración, si no, no vale la pena. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Cómo? O sea, para el análisis siempre van a tener que hacer dos versiones. Y en el proyecto tienen que hacer dos versiones, la secuencial y la paralela. Tienen que hacerlas para poder comparar. Porque el objetivo, una de las competencias que van a tener ustedes aquí es aprender a hacer evaluación comparativa de algoritmos. Y la evaluación la hacemos empírica, con estas medidas de decisiones de tiempo. Bien, entonces paramos ahí.